Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos. Quiero darle la más cordial bienvenida en nombre de Corfo, de la Universidad Católica de Temuco, de Talento Futuro y por supuesto de todos quienes hacen posible, nuestros profesores, docentes y equipo administrativo. Esta charla magistral que como ustedes ya ven ahí en pantalla va a estar a cargo de la señora Catherine Herrera. Catherine, para presentarla mientras todos se van conectando, vamos casi los 60 participantes conectados. Catherine es ingeniera textil de la Universidad de Santiago de Chile, además tiene diversos diplomados en temas de innovación y economía circular. Actualmente y hace ya varios años tiene una consultora con la cual despliega todo su conocimiento en la industria textil y en economía circular a través de Iscatex. Además es parte de la consultora, perdón, del Consejo Iberoamericano de Moda Sostenible desde el 2024 como consultora experta de este consejo y además es parte también de la Cámara Verde de Chile. Su presentación de hoy la hemos titulado Textiles y Ley REP, una oportunidad y desafíos para repensar la cadena de valor. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias por facilitar esta presentación. Te voy a dejar con el micrófono, pero antes invitar a todos quienes están participando y escuchando esta presentación que abajo en la parte de las funciones de esta sesión de Zoom hay una cajita que dice preguntas y respuestas, donde podrán dejar sus comentarios, sus preguntas, que al final de la presentación de Catherine voy a yo moderar para poder ofrecerle alguna respuesta a alguna duda que haya surgido. Así que, Catherine, buenas tardes, muchas gracias por tu predisposición a esta charla magistral y el micrófono te lo dejo porque tú eres la estrella invitada de esta tarde. Gracias, muchas gracias, Boris. Bueno, darles las gracias también a todos los que se inscribieron y quienes están acá para participar de esta charla magistral donde vamos a dar una mirada, ¿cierto?, diferente. Los voy a invitar a poder ver los textiles no solo como un producto, ¿cierto?, como un bien de consumo, sino que también como parte de nuestra vida y de la cadena de valor que cobra mucha relevancia hoy en torno justamente a lo que nos convoca, ¿cierto? Que es la ley REP, donde nos trae muchos desafíos y muchos temas interesantes que podremos compartir para poder abrir nuestra mente y poder generar oportunidades también, no solamente de reflexión, sino que también de creatividad, de innovación, sostenibilidad y poder generar una nueva mirada frente a los textiles. Bueno, ¿cuál es la ruta, cierto, de la charla que veremos hoy? Vamos a partir por los contextos, obviamente, del sector textil, poco cómo funciona la ley REP, qué es la ley REP, el estado regulatorio, para ver en qué estamos, los desafíos, ¿cierto?, también de nuestra cadena de valor, las oportunidades y las ganancias de anticiparnos a la ley REP, las tendencias internacionales y también las señales que existen desde LATAM ya, y acciones concretas para prepararnos para poder cerrar con qué podemos lograr. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con un recordatorio y para quienes no saben aún o no tienen claro, porque he hablado con algunos, hoy día estuve hablando con un diseñador y no sabía lo que era la ley REP, entonces me parece importante poder recordar que la ley REP, ¿cierto?, que es más conocida como la responsabilidad extendida del productor, la ley número 20.920, en el fondo, dicho en palabras muy simples, es, eh, es un instrumento, ¿cierto?, en lo cual los productores de los productos prioritarios se hacen responsables y son obligados a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de la comercialización de los productos que se ingresan al mercado nacional. Es importante igual entender como productor, ¿cierto? Todo aquel que fabrica, ¿cierto? Tanto en Chile o que importa productos, porque muchas veces hay gente que tiene esas dudas y no sabe efectivamente, porque dices que yo no produzco en Chile, ¿por qué me tengo que hacer cargo? Y sí, porque en el fondo al vender los productos, ¿cierto? En el territorio nacional, estamos siendo parte de esta cadena y de tener que hacernos cargo de lo que aparece ahí, ¿cierto? Un dibujo en esta cadena de valor que está aplicada al sector textil, ¿ya? Donde el productor o importador, ¿cierto?, de estos productos textiles los pone en el mercado, luego, ¿cierto?, nosotros los usuarios
los compramos, los consumimos, los usamos y eso tiene luego un fin de vida donde existe una separación o donde una disposición, ¿cierto? Puede haber una recolección y ahí se genera una cadena, ¿cierto? Donde la red nos invita a hacernos cargo de lo que sucede al fin de vida, ¿cierto? De estos productos. Entonces, si nosotros lo vemos, ¿cierto? Desde la economía lineal que conocemos general, ¿cierto? Desde esta extracción de la materia prima, la disposición, ¿cierto? La producción, consumo, pasamos a una economía circular que en el fondo nos obliga de alguna forma a trabajar de una manera distinta y a pensar también de una manera distinta los productos en estas cadenas, ¿cierto? Donde ya el producto final lo vemos de una forma totalmente distinta y no como un producto desechable, ¿cierto? Pero antes de eso, me gustaría ir un poco al pasado, ir a nuestra memoria industrial, pensando en esta circularidad textil. ¿Por qué siento que es muy importante? Porque nosotros tuvimos una industria en el pasado. Tuvimos una industria local y oficios donde eran aprovechados todos los materiales. Ya en esta industria local había un encadenamiento productivo, existían los oficios, ¿cierto? Y todavía existen costureras, quedan muy pocos sastres y zapateros, ¿cierto? Existían talleres, ya también quedan muy pocos. Y prácticamente el descarte era ínfimo porque existía un muy buen aprovechamiento de todas las materias primas, ¿ya? Antiguamente, por si alguno no lo recuerda, existían lo que se llamaban las recuperadoras textiles, ¿ya? Esas recuperadoras a veces hacían guaype como producto final, ¿cierto? Que se aprovechaba en otras industrias, o generaban de los desechos de la industria frazadas, o hacían artículos para el hogar, alfombras, por ejemplo, en el fondo recuperando todo lo que desechaba una industria que, también importante decirlo, trabajaba con materiales naturales, ¿cierto? Algodón, lino, lana, es cierto, mucha lana, porque recuerden que en nuestro territorio teníamos un pasado bastante próspero respecto al tema textil y la lana. Pero hubo un quiebre, ¿cierto? Entonces, en este quiebre viene esta apertura con las importaciones, hubo esta pérdida de la cadena que teníamos nosotros, ¿cierto? Articulada y que generaba muy poco residuo, por lo tanto teníamos una articulación que era bastante virtuosa. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque finalmente lo que nosotros hoy vemos, ¿cierto? Es querer hablar de esta economía circular, es repensar esta cultura que ya existió en nuestro país, en nuestro territorio, y volver a surgir esos oficios, ese aprovechamiento de los materiales y también el encadenamiento productivo que hubo en algún momento. Entonces, con este quiebre, ¿cierto? Nosotros empezamos a tener mayor dependencia de las importaciones hasta llegar a un punto en el que hoy las cifras oficiales hablan de un 92% de importaciones, ¿cierto? Respecto al tema de los textiles y un 8% nada más que se produce acá. Eso sí, yo quiero hacer una salvedad dentro de ese porcentaje porque hay toda una industria, que es la industria del descanso, los colchones, que esos son mayoritariamente fabricados en Chile. Yo conozco al menos 5 plantas presencialmente y 3 más de otras marcas y empresas y se producen muchos productos acá a nivel nacional. Son productos que tienen muchos compuestos textiles, ¿ya? Por lo tanto, igual no deja de ser importante. Y mencionarlo también me parece importante en esta articulación y en esta memoria, que aún hay trozos, ¿cierto?, de esta historia muy viva. Y bueno, y el futuro con la red nos muestra una apertura, ¿cierto?, mental para poder traer no solamente ese pasado acá, este presente y futuro, sino que valorizar, volver a estar conectados como cadena de valor, generar nuevos modelos de negocio, ¿cierto? Entonces es importante poder recuperar un poco lo que ya sabíamos hacer de esta memoria. Entonces, ¿por qué es importante también? Porque nosotros dentro de la ley hay parte importante que tiene que ver con la jerarquía del manejo de estos residuos. Entonces, donde lo más importante en lo cual nosotros nos tenemos que centrar, ¿cierto?, es en la prevención. Y para ello, importante, ¿cierto?, es la durabilidad. Por lo tanto, poder volver a generar productos con hilados que sean de mejor calidad,
productos más duraderos en sus telas y que también tengan un diseño mucho mejor pensado en toda la estructura, ¿ya? Y además de tener, por supuesto, un consumo más consciente, ¿ya? Tal como dice ahí, el mejor residuo es el que no se genera, por lo tanto, si nosotros transitamos entre el punto uno y 2, vamos a lograr que la eliminación sea lo menos posible, ¿ya? Y bueno, y dentro sí de la jerarquía tenemos también la reutilización, el reciclaje, la recuperación de las materias, ¿cierto? Y dentro de los puntos que ya empiezan a no gustarnos mucho porque la idea es que no vayan a esos puntos de valorización, ¿cierto? Energética o de eliminación, pero también están ahí presentes. Es por eso importante que en los primeros puntos nosotros en la prevención podamos hacer un diseño mucho mejor pensado, ojalá usando el ecodiseño y usando todas las alternativas que hoy día tanto la tecnología como la innovación nos permiten para poder generar esta jerarquía de la mejor forma posible. Indistinto de eso, hay un porcentaje que se maneja que aunque uno quisiera generar, ¿cierto? De acuerdo a esta jerarquía, tenemos un 95% que vamos a poder reutilizar y retornar. Sin embargo, va a existir al menos un 5% de desechos que finalmente no nos van a servir probablemente para mucho más que a lo mejor llevarlo a valorización energética o a la disposición final. Entonces es importante también tener eso en cuenta, que muchas veces no es posible llevar, ¿cierto?, en el manejo el 100%, aunque la idea es transitar hacia esos porcentajes. Entonces, ¿por qué hablamos hoy, ¿cierto?, de los textiles? Porque si vemos las cifras que aparecen ahí, ¿cierto?, donde se generan 572.000 toneladas al año de residuos que se estiman, ¿cierto?, según las cifras oficiales del ministerio, donde hay un 7% de los residuos sólidos urbanos que logramos encontrar, y hay una baja valorización, ¿cierto? Teniendo muchos de esos productos un potencial elevadísimo de reutilización, de reparación. Entonces es importante poder ver que aquí tenemos un tremendo desafío y hablamos hoy de textiles porque justamente nos encontramos con estas imágenes y con escenarios que son bastante tristes, ¿cierto? Y bien, si uno lo mira como hasta inconsciente, ¿ya? Donde nosotros vemos como parte ya del paisaje, esas fotos son de un archivo propio de allá de Atacama, ¿cierto? Del desierto de Atacama, de Alto Hospicio, está esta ropa tirada ahí en en el desierto y parece como un marco. eh, Puse ahí esa foto con el sillón porque también tiene parte de textil y están los calzados. Es un marco bien como chocante, ¿ya? Y por eso es importante hablar de textiles hoy, ¿ya? Porque esto no se trata solamente, como dice ahí, de moda, del consumo, ¿cierto? Y del diseño, sino que también estamos hablando de cómo nosotros enfrentamos, ¿cierto?, la gestión de los residuos desde nuestro territorio, teniendo en cuenta los impactos ambientales que causan y obviamente las responsabilidades que tienen que ver con las regulaciones y con las empresas, ¿cierto?, que generan las toneladas de productos que ingresan al país y que después vemos que no se gestionan de buena forma, ¿ya? Y que nos entregan estos paisajes que no quisiéramos ver. Entonces, además de eso, ¿cierto? Con toda la información que se ha podido traer en los últimos años, se ingresa como séptimo producto prioritario, pero sexto a la vez. Ya voy a hacer ese alcance porque se nombró como séptimo en un momento porque las pilas estaban aparte de los aparatos eléctricos electrónicos. Hoy en día las pilas están juntas, entonces pasan a ser 6 productos prioritarios. Y es importante poder ver todo el espectro porque si ustedes se fijan, la mayoría de los textiles, ¿cierto?, van asociados a algún tipo de envase y embalaje. Por lo tanto, tenemos dentro de lo que es la ley REP un producto prioritario que a la vez va de la mano con otro producto prioritario como lo son los envases y embalajes, ¿cierto? Entonces es importante poder tener en cuenta también eso y por qué lo hablamos, ¿cierto?, en este conjunto, porque me gusta mucho el tema de la mirada sistémica, ¿ya?
tener una mirada sistémica respecto a todo lo que nosotros hacemos y proponemos. Entonces, dentro de las estrategias que se han planteado desde el ministerio y desde el gobierno, ya existe una estrategia de economía circular, que si bien es algo que va en paralelo, ya no es es parte de un insumo que ayuda, ¿cierto?, a generar todo el preámbulo de la ley REP. ¿Ya? Y esta estrategia en el fondo tiene un propósito de orientar, ¿cierto?, las acciones y poder articular la gestión para poder hacer una prevención de los residuos textiles y poder prolongar la vida útil y además poder hacer una gestión mucho más pensada, impulsando el tema de los oficios, ¿cierto? Protegiendo la salud de de las personas en general y dándole un desarrollo al ecosistema del área textil. Entonces, tenemos que en el marco ya regulatorio propiamente tal, la resolución 3914 declara a los textiles como productos prioritarios, ¿cierto? El 16 de junio, donde se publica ya oficialmente el 4 de julio, y está este anuncio que posteriormente este año, con la resolución 1064, ¿cierto? Da inicio al procedimiento ya de la elaboración del decreto supremo que establece ya las metas y la recolección las metas de recolección y valorización, ya más todas las otras obligaciones. Entonces nosotros, si lo vemos en la línea de tiempo, ¿cierto? Nosotros estamos en un momento clave para poder prepararnos, pensando en que ya en un par de años más van a existir estas metas, ¿cierto? Que se van a trabajar y que va a haber que generar este cumplimiento y esta gestión con los residuos, ¿ya? Entonces, las etapas de todas estas gestiones es relativamente larga, son meses de trabajo, ¿cierto? Son meses de elaboración. Las fechas que aparecen ahí son las de la convocatoria, ¿cierto? De la resolución que veíamos en en la slide anterior. Luego vienen consultas públicas, ¿cierto? Consultas ciudadanas, consultas al Consejo y luego las propuestas de decreto, donde la resolución de la propuesta sale como un decreto, ¿cierto? Una pronunciación del Consejo de Ministros y del presidente de la República para hacer una toma de razón, ya para que esto después ya sea un decreto ley y empiece ya con una fecha determinada a implementarse. En paralelo tenemos otras acciones que van con otros insumos que también nos van ayudando, ¿ya? Y nos van generando información importante para poder también abarcar, ¿cierto? Todo lo que conlleva el poder hacer la gestión de los residuos. Entonces, para ello se han estado implementando guías orientativas, ¿cierto? De acciones que contemplan cómo hacer la donación de los textiles, ¿cierto? En situaciones de desastre. Hay un boletín de un proyecto de ley que están también ingresando, ¿cierto? En la Cámara de Diputados. Hay una regulación respecto al tema de las ropas usadas y todas las normas que están saliendo también desde el Instituto Nacional, ¿cierto? Desde el INN, para también vincularlo con el tema de los microplásticos de origen, qué pasa con la pérdida de material de los tejidos y todo lo que tiene que ver con estos análisis, ¿ya? En paralelo también hay otras acciones que ya vienen trabajándose hace mucho tiempo. De hecho, el APL textil, que los APLs en general son impulsados, ¿cierto?, por la Agencia de Cambio Climático y Sustentabilidad, es un acuerdo público-privado en torno a un tema, en este caso a los textiles. Se viene trabajando desde el año 2021, ¿ya? Y considera tener estos sistemas de gestión, se consideró tener también mayor información que existe en el diagnóstico sectorial que ustedes pueden bajar desde el mismo ministerio. Está ahí el reporte, el diagnóstico. Está la guía técnica, donde también ahí existe todo un levantamiento para ver cómo se hace el preámbulo, ¿cierto?, de esta gestión de textiles, que son insumos que posteriormente nos van a servir para abordar la ley REP. Y en la página de Innova Textil, que es el APL de textiles, ya para poder encontrar todos estos insumos
que se pueden descargar de forma gratuita, no hay ningún problema y ahí ustedes van a ver todo lo que se ha ido haciendo. En paralelo también está en el ministerio esta consultoría de apoyo donde hay un informe respecto también a los análisis económicos de metas de recolección y valorización de textiles, que también es un insumo importante para el trabajo del decreto ley. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es lo que se refiere, cierto, dentro de la definición preliminar de qué es lo que son los textiles para la ley REP? Entonces, cualquier producto, lo que dice el decreto, ¿cierto?, de la resolución exenta, en cualquier nivel de elaboración o confección, compuesto principalmente por fibras textiles, cualquiera sea el procedimiento de mezcla o de ensamblaje, ¿cierto?, utilizado. Entonces, es importante poder tener en cuenta que hasta el año 2025 todas las declaraciones de los productos textiles, sea cualquiera el tipo de producto, ¿cierto? O la elaboración, tal como aparece ahí, es importante saber que hasta el año pasado era voluntario y desde este año ya pasa a ser obligatorio, dado que la ley REP, ¿cierto?, incorporó a los textiles. Entonces, esta, esta resolución nos hace alusión de respecto a cuatro tipos de categorías que podrían ser las referencias que se incluirían en la ley REP. Estamos hablando de prendas de vestir, ¿cierto? En general, textiles hogar, donde ahí se incluye todo lo que son las ropas, ¿cierto? De cama, frazada, los colchones, por eso les nombraba y les hacía esa salvedad de la cantidad de producción que se hace en Chile versus lo que se importa, lo que son los calzados y los accesorios y otros textiles, ¿ya? Que algunos de ellos están compuestos no solo por textiles, ¿ya? Sino que van ensamblados con otro tipo de materiales, pero ahí va a estar también el trabajo de la mesa, ¿cierto?, de coordinación para poder hacer este aterrizaje respecto a cómo se van a trabajar para después poder hacer la posterior gestión, ¿ya?, de todos estos textiles. Entonces, ahí está la versión, ¿cierto?, donde aparece esto mismo que yo les estaba explicando, de que quedarán comprendidas dentro del producto prioritario textiles las siguientes categorías preliminares, ¿ya? Eso está así, es preliminar, porque probablemente dentro de las conversaciones y dentro de las mesas de trabajo se va a definir también qué sucede con esas categorías y cómo se van a enfrentar para la ley, ¿ya? Igual una acotación que no es menor, la mayoría de estos productos ya que ustedes ven, las prendas de vestir, textil, hogar, ¿cierto? Calzado, accesorio, ya llevan per se, ¿cierto? En su mayoría envase y embalaje. Por lo tanto, las empresas que están, ¿cierto? Al día de hoy cumpliendo con el decreto 12 que tiene que ver con los envases y embalajes, ya ellos están haciendo un trabajo de sus líneas bases respecto a los plásticos, que lleva todo lo que es el packaging, ¿cierto? Las etiquetas, los plásticos, los cartones, todo lo que corresponde a los envases y a los embalajes de este tipo de productos. Por lo tanto, ya hay un trabajo, ¿cierto?, de algunos de los productores, ¿ya? ¿Por qué digo algunos? Porque en realidad todavía falta que se sumen productores a esta, al cumplimiento de la ley respecto al decreto 12, pero que es una buena antesala, ¿ya?, para poder ir preparándose respecto a lo que va a ser el posterior cumplimiento y las metas de la ley REP respecto a los textiles, ¿ya? Entonces ahí hay un punto muy importante para poder trabajar y pensar en cómo se va a generar y cómo se va a gestar toda esta materialidad en el futuro. Bueno, entonces ahora nosotros, frente a todo ese marco, ya pues, empezamos a pensar en cuáles son los desafíos del sector textil frente a la red. Entonces, uno de los principales desafíos que tenemos es el sobreconsumo, la sobreproducción o la sobreimportación, ¿cierto? El exceso de importación y la vida útil corta,
¿ya? Lo mencionaba yo atrás respecto a cómo nosotros podemos volver a hacer tejidos que sean más firmes, con hilado, ¿cierto? De mejor calidad, con tejidos de mejor calidad, para que la vida útil de esos productos sea realmente mucho más larga y no como es hoy que vemos muchos productos que se rompen con facilidad o que duran muy poco porque efectivamente los materiales no son de la mejor calidad. Entonces ahí tenemos desafíos importantes que en el fondo nos va a enfrentar esta ley, porque eso, el hecho de tener esta calidad mala, ¿cierto? O baja, muy baja calidad y de tener sobreconsumo nos lleva a generar muchos residuos. Entonces, por eso es importante. Por otra parte, también tenemos muy poca información ya respecto a dónde vienen, al origen de los productos. Entonces, existe una baja trazabilidad y una información muy dispersa, ya, por lo cual se ha hablado mucho del pasaporte, ¿cierto? Digital, que en Europa ya están pilotando algunos con textiles, y acá también una consultora que es una amiga, Cata de CAP Sustentable, está también ella generando un pasaporte digital y lo estaban pilotando también en textiles. De hecho, cuando fue el lanzamiento ya de los productos del ministerio, ¿cierto? Respecto a los textiles y hubo el anuncio, ahí uno podía ver en digital con un celular, ¿cierto? Tomar el código y ver el pasaporte. Entonces, existen trabajos en torno a eso, pero necesitamos mucha más información para poder darle la, ese seguimiento a la cadena de valor y poder tener la trazabilidad que hoy se pierde, ¿ya? Sobre todo con los productos que vienen desde afuera y las importaciones, ¿ya? Y los residuos pre y post consumo con gestión fragmentada, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo no tenemos hoy en día cadenas armadas como sí lo existían, ¿cierto? En la antigüedad, que había una gestión del residuo preconsumo, ya que se iba de una industria a otra, y no había postconsumo porque las prendas duraban mucho, eran heredables, ya duraban por años. O sea, ustedes pueden ver en algunos casos prendas vintage que tienen muy buena calidad y que son prendas de 30 años. La mezclilla era distinta. Yo tengo una chaqueta que tiene 26 años y está impecable, ¿ya? Entonces, tenemos esa gestión hoy día que hay que ver cómo nosotros vamos a poder generar estas cadenas virtuosas de residuos de pre y post consumo, ¿ya? La infraestructura y capacidad también instalada para poder hacer una buena gestión, ¿cierto? Hacer ya sea recuperación a través de reciclaje mecánico o de otras ciertas innovaciones que se puedan generar, es insuficiente. Ya no hay espacios tampoco para la clasificación y para la valorización, porque son muchas toneladas y de verdad es mucha la ropa que circula. Entonces eso lo hace también un poco complejo, ¿ya? Son desafíos que en el fondo estamos viendo que se nos presentan justamente frente a lo que estamos en torno a este tema. Y por supuesto los vertederos ilegales, como lo veíamos, ¿cierto? En las imágenes, no solamente en el norte, que sí, ahí hay muchos vertederos ilegales y se forman diariamente vertederos ilegales de la nada porque las personas van a tirar a distintos puntos para que no los localicen, entonces generan nuevos vertederos en el desierto, ¿cierto? Y también pasa en otras zonas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenemos un lugar fijo donde ir a dejar los productos que ya no sean, ¿cierto? No estén útiles o que ya no queramos usar. Y ni hablar de los microplásticos, ¿ya? Por eso hablaba de las normas arriba, porque a través de los lavados las prendas en general desprenden muchas fibras, ¿cierto? Y como la mayoría hoy son de poliéster, ese microplástico sale y queda en el agua y va a la tierra, va al mar, ¿cierto? Y también en el aire. Entonces eso produce muchos impactos en torno al territorio. Entonces tenemos desafíos
grandes, pero también creo que tenemos mucha creatividad y muchas personas que están hoy trabajando en torno a los textiles, donde nosotros podemos ver las oportunidades de poder transformar todo esto, ¿cierto?, en un foco de desarrollo, ¿cierto?, de innovación y ser competitivos nuevamente a nivel textil. Entonces, ¿cómo vemos esas oportunidades? Bueno, a través de repensar o rediseñar o ver una estructura distinta de cómo nosotros enfrentamos desde el diseño del producto, ¿cierto? En el papel, hacer un ecodiseño, o sea, pensando en toda la cadena hasta el final, cómo vamos a devolver, ¿cierto? Ese producto, ojalá que fuera de la cuna a la cuna, pensado, ¿cierto? Un diseño que tenga esa trazabilidad y esa retornabilidad y además la calidad para que tenga durabilidad, ¿ya? Diseñar productos que sean reparables, reciclables, desmontables. Entonces tenemos también en lo que antes veíamos como un problema en la trazabilidad y mejorar la información, una buena oportunidad también de ser más competitivo, ¿ya? Tanto para el tema comunicacional como para las mismas cadenas de valor, ¿ya? Y poder entre todos, ¿cierto?, mejorar esa relación y no ocultar información porque finalmente no tiene mucho sentido trabajar desarticulado y desinformado. Hay un tema que tiene que ver también con el reuso, con la reparación y con la reventa, el extender la vida útil de diferentes formas, creando nuevos modelos circulares, la servitización que ha aparecido mucho, por ejemplo, los negocios que hablan de a vestidos de novias, por ejemplo, que se ocupan una vez, arrendarlo, o vestidos de fiesta. Entonces, eso habla de un nuevo modelo de negocio y una nueva forma de ver también los productos, ¿ya? Y esto, ojo, que no solamente se aplica a los textiles, sino que es para, si uno lo piensa, para muchos otros productos también que conviven con nosotros. También está el reciclaje y la valorización, ¿cierto? De darle un impulso a valorizarlo de forma mayor y no que cada cosa que hagamos sea un infrarreciclaje. Hay que tener en cuenta, sí, que con la calidad que se trabaja hoy, y por eso lo primero es ver la calidad y la durabilidad. Lamentablemente el reciclaje termina siendo un infrarreciclaje porque los materiales son realmente muy malos y no sirven para mucho más que una destrucción y posteriormente un aislante o usarlos de relleno, ¿cierto? Entonces la idea es que el producto, al ser de mejor calidad, tenga también después una mejor recuperación como materia prima. Las alianzas sectoriales y los sistemas colectivos también son importantes, ya como parte fundamental también de esta cadena de valor y de poder generar estas sinergias ya a nivel local. Y el empleo también que se genera, revalorizar en los oficios, ¿cierto? Y hacer innovación a nivel territorial, ¿ya? Porque generamos trabajos de calidad, fortalecemos, ¿cierto? El ecosistema, podemos dinamizar y hacer más dinámicas, ¿cierto? Las economías locales y podemos en el fondo generar un desarrollo local fortaleciendo, ¿cierto?, estos puntos. Entonces, ahí nosotros podemos ver que el anticiparnos a la ley REP y el empezar a trabajar desde ya, ¿cierto? Se transforma en una tremenda oportunidad, ¿ya? Y una fuente además de eficiencia, de poder mejorar. En el caso de las empresas, que siempre es muy importante mantener eficiencia, mejorar los costos. ¿Y por qué se mejoran los costos? Porque cuando uno hace una gestión desde el producto, ¿ya? Se generan menos mermas, ¿ya? El botar eh, toneladas de tela. Yo tengo un dato aquí que estábamos viendo y revisando ayer con una fábrica. O sea, estamos hablando de botar 133 toneladas de residuos de tela al año. De hecho, esto tengo anotado ahí sí, 133,597 toneladas de residuos textiles al año. O sea, esa tela tiene un valor. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que estamos tirando al relleno. Bueno, esto se gestiona, ya va en una cadena de gestión, pero igual
es un residuo que a lo mejor si nosotros trabajáramos un ecodiseño o generáramos dentro de la cadena un mejor trabajo con estas mermas, podríamos reducir y son costos, ¿ya? Mejoran los costos dentro de la empresa. Entonces, además la empresa está cumpliendo y eso aminora, ¿cierto?, el riesgo de posibles multas y de poder cumplir, ¿cierto?, con la ley. Y ahí, además tenemos un tema comunicacional que tiene que ver con la reputación y con la competitividad de la empresa, con tener más confianza también, ¿cierto?, para los clientes y una diferenciación y una coherencia respecto al trabajo ambiental que se hace. En cuanto a los aliados y la cadena de valor, tenemos los nuevos negocios, la colaboración, ¿cierto? Mercados de materiales recuperados donde se hacen alianzas, donde se hace una especie de simbiosis industrial, ¿cierto? Donde el material de uno impulsa y aporta, ¿cierto?, un material y un insumo al negocio de otra persona y estos ecosistemas se vuelven más sólidos, ¿ya? Hay una coordinación articulada y esto hace que esta cadena de valor realmente se potencie. Y por supuesto que los consumidores y los territorios, al tener más información, tomamos mejores decisiones, ¿cierto? Mejoramos los impactos ambientales, que en el fondo serían menores, y hay un valor social mayor al preocuparnos de generar más trabajo, empleo local, ¿cierto? Nuevos oficios y tener, ¿cierto?, toda esta ventana de innovación en el territorio, ¿ya? Entonces podemos transformar como dice ahí, el residuo en una estrategia. Entonces, ¿cómo lo vemos además en el mundo? ¿Ya? En el mundo se avanza en el sistema de la red textil, ¿cierto? Desde pilotos voluntarios a esquemas que ya son obligatorios, ¿ya? Y los países que están mucho más avanzados ya tienen sistemas colectivos de recolección separada, valorización y criterios de ecodiseño. Entonces, aquí ustedes pueden ver en el mapa todos los países que están con colores, ¿cierto? Son quienes ya están operativos, que de alguna forma ya están aprobados y se están empezando a implementar, ya que ya están en forma obligatoria. Y ahí nosotros estamos, ¿cierto?, en el mapa como Chile, con un naranjito donde nosotros ya tenemos nuestro producto prioritario aprobado y donde vamos a empezar a trabajar en el decreto, ¿cierto?, para la elaboración de metas. Este es un caso muy importante porque Francia es pionero, ¿cierto? Y se destaca por sobre sus pares en Europa, ¿ya? Porque tiene una red obligatoria en cuanto al tema textil desde el 2007. Ya lo último que el año pasado supimos fue sobre la moda ultra rápida, donde hay un proyecto en tramitación, ya que define que la moda ultra rápida, ¿cierto? Por decreto, ellos los hacen pagar, ¿cierto? Tienen penalizaciones y además están haciendo un trabajo para impulsar ya la reparación y todo lo que son los oficios y la revalorización. En el caso de los países de Latinoamérica que avanzan ya, tenemos a Colombia con un estudio en línea base textil y México que ya tiene una ley general marco, ¿cierto?, de economía circular. De hecho, en este marco de la ley general, la próxima semana va a haber un foro REP en el cual de hecho voy a participar en la mesa de los textiles que vamos a aportar con la mirada latinoamericana nosotros al trabajo de este marco de ley REP para México, ¿ya? Entonces ellos también están mirándonos a nosotros, que somos el primer país que ya formalmente tiene REP textil, ¿cierto? Para poder también ellos avanzar en la misma línea. Entonces, ¿cómo nos vamos preparando desde hoy? Como para hacer ya, ir cerrando en un resumen, ¿cierto? En estas 7 acciones que podríamos decir medir y conocer el portafolio textil. Yo les comentaba que ya muchos de estos productores ya tienen que tener medidos, ¿cierto? Y reconocidos sus envases y embalajes. Por lo tanto, entrar a medir y conocer el portafolio textil también es importante porque va de la mano, ¿ya? Mapear los flujos, las mermas, los residuos. Ya las mermas son importantes porque finalmente es lo que la empresa, sobre todo los productores, ¿cierto?, que tienen aquí plantas en el territorio nacional, generan eso y tienen que reportarlo. ¿Ya? Entonces, generar menores mermas, ¿cierto? Menores porcentajes de mermas y residuos también los va a ayudar cuando ya esto esté a nivel de implementación y van a poder también generar mucha mejor
utilidad y mejorar sus costos también internamente, bajando estos residuos y no teniendo que botar o delegar estas mermas, ¿cierto?, al sistema de gestión. Revisar los materiales, el diseño y el etiquetado, o sea, principal y lo primordial, la calidad, ¿ya? Que podamos realmente poner énfasis en que la materia, desde el diseño, cuando pensemos en un producto, sea realmente un producto de buena calidad, sea monomaterial, ¿ya? Y que sea monomaterial significa que tiene un solo componente, o sea, o 100% lana, o 100% cáñamo, o 100% algodón, 100% lino, 100% monomaterial para poder también devolver ese producto a la cadena de valor si los hilados son mejores, más gruesos. Vamos a tener un tejido también más robusto y va a poder durar mucho más. Fortalecer el reuso, la reparación y la valorización, ¿cierto? También poder fortalecer la reparación y la valorización a través también de la valorización de los oficios, como hablábamos hace un rato. Identificar los gestores y los aliados estratégicos en esta cadena de valor, ¿cierto? Poder tener súper mapeados los principales aliados con los cuales ir trabajando en esta cadena de valor y poder también participar del proceso regulatorio. Ya importante, transformar lo que es el cumplimiento en una estrategia de negocio finalmente. Ya no mirarlo como que vamos a tener que cumplir algo obligatorio, sino que en el fondo vamos a tener la oportunidad de volver a valorizar y a generar el tejido del área textil como lo era antes de los 80, ¿ya? Y tener algo potente. Entonces, ¿qué vamos a lograr y qué podemos lograr? ¿Ya? Si nos anticipamos entonces a la red, nos vamos a poder convertir en esta palanca, ¿cierto?, de transformación económica, de desarrollo, ¿cierto?, territorial y social, y vamos a poder generar nuevos modelos de negocio, ¿cierto?, en torno a la reparación, al reuso, a la reventa, a la servitización. Vamos a poder también trabajar en torno a más empleos, más oficios. Vamos a poder generar una industria local mucho más viva. Ya vamos a tener consumos más conscientes donde los consumidores van a poder también tener una decisión informada, así como hoy día nos informamos de nutricionalmente, ¿cierto? ¿Qué es lo que aparece o qué es lo que eh, tienen nuestros alimentos? Bueno, de esa misma forma vamos a poder nosotros generar también un consumo consciente respecto a lo que estamos comprando, aprender a leer las etiquetas, tener también en cuenta cuánto es lo que va a durar ese producto, saber cuál es el impacto del producto, ¿ya? Saber si el producto se va a poder recuperar o no. Y además vamos a poder tener un territorio que va a ser también mucho más resiliente, vamos a poder fortalecer este desarrollo de esta economía, ¿cierto?, circular que finalmente nos va a dar una nueva identidad productiva y donde vamos a poder tener también nuevas oportunidades compartidas. Entonces, en el fondo, la red no solo nos va a ayudar a gestionar estos residuos, sino que también vamos a poder reactivar este polo de desarrollo que hoy está un poco dormido, pero que tiene mucho potencial para revivir. Y bueno, y ya creo que estamos justo en tiempo para los 15 minutos de pregunta, tal como les pongo ahí, aparte de darles las gracias, la red textil, ¿cierto? No es solamente una obligación regulatoria, sino que es esta tremenda oportunidad que tenemos de rediseñar, de revalorar la cadena ¿cierto?, de los oficios textiles y poder fortalecer nuestro territorio a partir de la construcción de esta industria textil más circular. Bueno, muchas gracias, Katherine, y gracias por la presentación, por el tiempo. Se han conectado más de 130 personas, probablemente han estado al menos en simultáneo. Generalmente la estadística cuenta siempre que es un poco más, que a veces algunos se caen, se van, etcétera. Así que hubo buena presencia y hubo también muchas preguntas que espero me perdonen si no puedo hacerlas todas, pero hay bastante, entonces para poder ir haciéndolas rápido, te dejo la primera. Recordarle que quien tenga más preguntas en la cajita de preguntas y respuestas que están abajo las podemos hacer. Hay varias preguntas que tienen que ver, Catherine, con
empresas que, llamémoslo así, están vinculadas o relacionadas con más de un producto prioritario. Por ejemplo, plantea Alan un caso de una empresa que importa artículos electrónicos, por esos artículos electrónicos tienen componentes textiles en algunos de sus accesorios. La pregunta es, ¿cómo o qué obligaciones existen bajo este tema ahora textil para ese tipo de casos de empresas que son importadores de electrónica, por ejemplo, y tienen componentes textiles? Bueno, ya lo mencionaba respecto a los que tienen que cumplir con envases y embalajes, ¿cierto? Son decretos que son diferentes, o sea, cada uno tiene su propia lectura, su propio paso a paso. Entonces, cada producto también prioritario se trabaja de esa forma indistinta. Entonces, si ellos tienen por una parte artículos, ciertos aparatos electrónicos y eléctricos, eso ya tiene un decreto, tiene un sistema de gestión que se está articulando, tiene una forma de trabajarse con sus propias metas, ¿ya? Y eso va a seguir por esa vía, pero lo que yo le aconsejo respecto a los textiles que él tiene es que ya empiece a hacer también un trabajo similar, ¿ya? Porque hay una parte de los decretos que son prácticamente todos iguales, o sea, es como si fuera una receta. ¿Ya? Donde existen ciertos paso a paso para generar las líneas base y para poder generar esta información que después pide el sistema de gestión y esta información que después también estamos obligados a reportar. Por lo tanto, es importante desde ya que empiece a ordenar esa información, ¿ya? Que la empiece a cuantificar, que empiece de alguna forma, ¿cierto?, con esta estructura que hoy probablemente no tiene, porque a todos les pasó, yo ya lo viví igual con varias empresas donde y hasta el día de hoy, a pesar de que lo trabajamos, nos cuesta que los proveedores nos entreguen la información de validar cuál es el material del envase, del embalaje, validar la cantidad de unidades que tenemos, ¿cierto?, para poder reportar. Entonces es importante poder ordenarse en torno a eso, siempre pensando que van a ser sistemas diferenciados, ¿ya? Porque cada producto prioritario tiene su propio sistema de gestión. Vale, excelente. O sea, en resumen, tiene que replicar la tarea que está haciendo para envase de embalaje ahora para los textiles. Bien, gracias. Hay otra pregunta que está un poquito vinculada, me salté algunas porque creo que tiene alguna relación, y tiene que ver con los centros comerciales y cómo aplica esto a centros comerciales que arriendan espacio a tiendas que tienen o generan residuos de textil y cosas por el estilo. ¿Aplica esta ley ahí? Quienes arriendan directamente no, porque ellos no ponen el producto prioritario, es el RUT, por así decirlo, el RUT que compra, ¿cierto? El responsable de ese producto prioritario quien tiene que hacer esta declaración y para quién aplica. Pero sí hay un tema importante y que de hecho estábamos trabajando hace ya como 2 meses en una mesa de trabajo donde existe uno de estos mall X, que ellos están en alianza también con sus locatarios para poder ayudarles a hacer la gestión, ¿ya? Pero ahí hay un complemento, pero que tiene que ver con esta como cadena de valor que va de la mano, pero no que tiene que ellos tengan que ser los responsables, pero sí pueden apoyar a las empresas, ¿cierto?, que están dentro de su territorio o de su mall, ¿cierto?, dentro de este como mini mall o no sé qué es lo que es en ese caso que te están preguntando, ¿ya? Pero no es obligación de ellos. Sin embargo, sí hay un trabajo mancomunado, claramente, o sea, porque hay que gestionar una cantidad de productos que alguien tiene que ir a buscar, entonces sí, ahí hay que articular, aunque no sea de su responsabilidad, pero sí tiene que hacerse cargo un poco de su territorio. En ese sentido, es como más un tema de organización que tiene que ver con cómo ellos pueden funcionar. Vale, excelente. Hay otras preguntas que tienen que ver y tal vez aquí son más cortitas las respuestas. Por ejemplo, plantean dos casos,
Jennifer y Carolina en dos preguntas separadas. ¿Cómo aplica esto para artesanos que fabrican bolsas textiles, por un lado? Y la pregunta de Jennifer dice algo en esa misma línea, pero ¿qué pasa con las empresas industriales, por ejemplo, que utilizan calzado especial y no hay como un mecanismo muy claro de reciclaje o de un futuro nuevo destino para ese tipo de cosas? ¿Cuál es el consejo ahí? Bueno, el consejo es que empiecen a trabajar en la gestión. O sea, ahí hay un mundo de oportunidades, insisto, en la cantidad de trabajos que se pueden generar, trabajos verdes, por así llamarlo, ¿cierto? En esta cadena de gestión. Porque efectivamente, por ejemplo, ayer veíamos con un cliente, me decía, ¿qué voy a hacer con los zapatos? Porque por una parte tiene fierro, pero tengo el textil. Bueno, son temas también que van a aparecer probablemente en la mesa de trabajo del decreto de cómo se va a valorizar o cómo se va a cuantificar la meta de ese tipo de producto. Yo lo que haría desde ya sería, o sea, si son pequeños productores, así como los pequeños y los grandes, todos tienen que reportar, ¿ya? Porque para poder el Estado llevar una cuantificación de lo que se hace, todo el mundo tiene que reportar. Ahora, ¿cuáles van a ser las obligaciones y las cantidades de meta? Bueno, eso va a salir después en el decreto, ¿ya? Sin embargo, lo que yo le aconsejo ahora es que ya empiecen a trabajar en el pensar en una gestión integral de esos residuos que puedan generar o cómo aliarse con las empresas grandes que ya trabajan para poder también ayudar a hacer un sistema de gestión donde puedan a lo mejor incorporar nuevos actores que les ayuden a poder hacer esta triangulación o como se llame, ¿cierto?, de la cantidad de actores que pueda haber, porque a veces uno piensa que puede ser uno, pero a veces está el transporte, está el gestor, está después otro final, el que vende, entonces es una cadena bastante más amplia de la que uno podría pensar. Y ahí hay una tremenda oportunidad de poder justamente sentarse a conversar parte con parte y empezar a ver soluciones que puedan llegar en común y siempre pensando en un desarrollo, en que sea beneficioso también para todas las partes y cómo puedan integrar a lo mejor a un tercero, un cuarto, un quinto que les ayude en esta gestión. Buenísimo, o sea, así como aparecen estas responsabilidades y nuevos desafíos en términos de control o de ojalá un diseño mucho más respetuoso del medio ambiente, también aparecen oportunidades de hacer nuevos negocios, nuevos empleos que vayan en línea con apoyar este desarrollo un poco más verde para nuestro planeta. Hay una pregunta también, Catherine, que hace ver con que tiene, hay varios cosas en común, digamos, de varias preguntas y tienen que ver con el rol, particularmente los grandes importadores, por ejemplo, de ropa usada. eh, y de alguna, hay alguien que agrega ahí incluso que parece que trabaja en alguna fundación o una ONG en el norte, que aparece el discurso aún, y me imagino esto porque la ley todavía no es suficientemente aplicable, no está todo desarrollado para que se implemente, que aparece como la zona franca de Iquique, no, o una zona excluida de esta normativa, y que en realidad me atrevería a decir yo sin saber que no, pero la pregunta es cómo ir tratando de ir convenciendo a estos actores que son relevantes a la hora de generar residuos textiles, cómo se van involucrando, qué consejo le darías tú para ir persuadiendo en esa línea. Lo primero a aclarar es que esta ley es nacional, por lo tanto aplica de Arica a Punta Arenas, de Arica a Antártica, en todo el territorio nacional. ¿Ya? Y tal como sale la definición en la resolución, si efectivamente todas las categorías que aparecen ahí se van a trabajar, quiere decir que todo lo que tenga textil va a estar incluido. Entonces, bajo esa premisa y suposición, ¿cierto? ¿Cómo más que convencerlos? O sea, es un trabajo que tiene que mancomunarse con quienes están a su alrededor. O sea, ahí en la zona franca existen cadenas también de valor, ¿ya? Porque no solamente está en el puerto quienes reciben, ¿cierto?, los containers y quienes después los sacan estos fardos grandes y se venden ahí en la Sofri, sino que después también hay ferias
¿ya? Y hay proveedores, importadores o gente que trae para acá, para Santiago, los fardos, bueno, para distintas partes del territorio nacional, inclusive algunos se están yendo ya a Argentina, a Bolivia. O sea, ya estamos a ese nivel. Y tienen que formar de alguna, a ver, lo primero es la conciencia, o sea, tienen que sí o sí cumplir la ley, ¿ya? Y que de ahí, en la medida en que las otras implementaciones de los otros productos prioritarios se vayan haciendo también cada vez más riguroso, esa misma rigurosidad probablemente cuando lleguemos a los textiles, a las primeras metas, ya va a estar. Entonces, hoy día es muy fácil con todo lo que es la inteligencia artificial y con lo que son, ¿cierto?, las tecnologías, hacer cruces de aduana, RUTs, impuesto interno, ¿cierto? Y los Grand SIC y el gobierno, el ministerio podría tener ahí en un día con un desarrollador, alguien que se sienta a cruzar datos, toda la información. Entonces, ¿para qué llegar como al momento hostil? Sino que pensemos en que tengan conciencia de que tienen que cumplir la ley y que se pueden empezar a sentar a ver cómo es la mejor forma, ¿cierto?, de ellos hacer la gestión de estos residuos, que no es menor porque son volúmenes muy grandes. Sí, yo creo que en esa misma línea hay algunas preguntas que tienen que ver con los plazos, con los impactos, con los objetivos, con las metas que se plantea la ley en particular para textiles. Y sabemos que esto, dado que es un proceso normativo que tiene que pasar por muchas etapas, al final se implementa de forma completa después de algún tiempo. En Sí. términos de tu experiencia, tus expectativas, ¿cuál crees tú que serían en general? Porque hay una pregunta que tiene que ver con el tamaño, si hay un tamaño mínimo para hacerse cargo de todo esto, porque hay micro, pequeño, mediano y grandes productores, importadores o lo que sea, en algunos de estos roles que están en la cadena. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu expectativa respecto a los plazos y en qué tiempo más crees tú que esto va a ser exigible a los distintos actores de esta cadena y de qué dimensión, digamos, dado estos pasos, digámoslo así, un poquito burocráticos del proceso legislativo? Sí, mira, los plazos es algo que a nosotros nos gustaría que anduvieran muy rápido y de hecho eh, lo que estamos viviendo este año, en teoría debió haber sido el año pasado esa resolución, o sea, debiéramos ir un poco más acelerados con el proceso de los textiles. Sin embargo, tal como lo mencionabas tú, hay una burocracia, yo les mostraba, ¿cierto? Hay una cantidad de días para cada proceso, hay meses. Entonces, pensando en eso, ¿cierto? Que tiene que ver con esos plazos legales, normativos, y ya pensando también en las vivencias de los otros productos prioritarios, es probable que en unos 3 años más estemos ya sentados pensando ya en la pronta partida de implementación. Una de las metas era llegar al 2030 ya con la implementación de la REP en textiles. Ya tenemos que pensar que el 1 de enero del próximo año, del 2027, ya parten los aceites lubricantes. Y así se van a ir sumando, quedan aparato eléctrico electrónico y después las baterías y posteriormente vendrían los textiles. ¿Ya? Entonces, si empezamos a sumar el tiempo, ya al 2030 podríamos estar con la implementación de los textiles. ¿Ya? Y respecto a lo otro que tú mencionabas de las cantidades, bueno, todos tienen que reportar, sean grandes, sean chicos, pero ahí el decreto nos va a decir cuánto van a ser la cantidad, ya, porque si lo llevamos al decreto 12, que son los envases de embalaje, a partir de 300 kilos, ¿cierto? Tienen que no solamente reportar, sino que están obligados a formar ya un sistema de gestión y a ser parte, ¿cierto?, de todo este circuito. Entonces, en los textiles, quién sabe si van a ser, porque a lo mejor va a depender de la categoría, ¿ya? Porque el peso de una polera no es lo mismo que el peso de un colchón, ¿sí? Entonces, o que de un zapato de seguridad, ¿ya? O un zapato normal. Entonces, bueno, son cosas que se van a ir conversando en la medida que se trabaje en esta mesa para el decreto. Así que esas son cosas ya que se van a ir vislumbrando una vez que ya se trabaje y se articule en esta mesa sectorial.
Bueno, muchas gracias, ingeniera Herrera, por su presentación, por su charla, por la respuesta entregada a todos los participantes. Agradecerle a todas y todos quienes estuvieron presentes hasta en este minuto. Se quedaron mucho más de 100 personas escuchando tus respuestas, así que muchas gracias. Esperemos que esto avance lo más rápido posible para que el objetivo de tener un país más verde, mejor orientado hacia el cuidado del medio ambiente, sea una realidad. Un abrazo a la distancia a todos y todos y a ti, Catherine, nuevamente darte las gracias por habernos entregado esta información y esta buena charla. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Buenas tardes.